Bienvenido a un viaje extraordinario mientras profundizamos en la vida de uno de los mayores innovadores de la historia, Steve Jobs, el legendario cofundador de Apple Incorporated, nacida de Abdul Fattah Handali, un inmigrante de Siria, y Joan Carol Schieble, logopeda de Wisconsin. La vida de Jobs es un testimonio de pasión, perseverancia y búsqueda de la excelencia. Los comienzos de Steve fueron humildes, pero sirvieron como pilares de un imperio. Sus padres adoptivos, Paul y Clara Jobs, le brindaron un ambiente enriquecedor que fomentó y alimentó su creatividad, empujándolo a sobresalir en sus esfuerzos académicos. Con especialización en literatura y artes mientras estaba en la universidad, las bases de la innovación y el pensamiento creativo se sentaron temprano en la vida de Steve. Sin embargo, no fue hasta su encuentro con Steve Wozniak que su potencial comenzó a tomar forma. Wozniak, un brillante ingeniero, y Jobs, un visionario creativo, formaron una asociación extraordinaria. Juntos crearon y diseñaron la primera computadora Apple, construida a mano en el garaje de los padres de Jobs. Su trabajo fue revolucionario y sentó las bases para la revolución tecnológica que estaba por venir. El establecimiento de Apple Computer Incorporated en 1976 significó una era sin precedentes en la informática personal. El mantra de la empresa, piensa diferente, se hacía eco de la filosofía de Jobs que impregnaba cada producto, cada software, cada esfuerzo que llevaba el logotipo de Apple. A pesar de haber sido expulsado de la empresa que cofundó en 1985, Jobs era inexorable. Su tiempo fuera de Apple le brindó una profunda perspectiva humana que luego se reflejaría en los productos de Apple. Sus esfuerzos en otras organizaciones y su fundación de Next, y la adquisición de Pixar significaron trampolines hacia su regreso triunfal a Apple. Su viaje de resiliencia estuvo marcado por una rara combinación de conocimientos visionarios, visión para los negocios y una creencia intransigente en sus productos y miembros del equipo. La reinstalación de Jobs en Apple en 1997 fue un punto de inflexión no solo para la empresa sino también para toda la industria tecnológica y creativa. Democratizó el uso de las computadoras, cambió la forma en que experimentamos la música con el iPod y redefinió la comunicación con el iPhone. Fue durante su mandato, desde 1997 hasta su fallecimiento en 2011, que Apple emergió como la empresa más exitosa del mundo. Con una filosofía de diseño que combinaba belleza con precisión y un enfoque centrado en el cliente, Apple bajo Jobs fue más allá de los ámbitos de la imaginación. La inclinación de Steve por reimaginar industrias se extendió a ámbitos que incluían la música, las publicaciones digitales y el cine animado. Pixar, que Jobs había adquirido y nutrido, se convirtió en sinónimo de animación excepcional, creando películas que emocionaban tanto a niños como a adultos. A pesar de este extraordinario éxito profesional, el observador casual podría pasar por alto al ser humano detrás de estos imponentes logros. Jobs era inherentemente defectuoso, a menudo difícil y un perfeccionista despiadado. Canalizó su realidad hacia una búsqueda incesante de crear un mundo más perfecto. Su inigualable atención al detalle, su incesante búsqueda de la excelencia, y su capacidad para reconocer necesidades y oportunidades insatisfechas eran visibles en cada producto que llevaba el logotipo de Apple. El legado de Jobs es de innovación y emprendimiento monumentales. Su capacidad para inspirar a aquellos con quienes trabajó es parte de su legado tanto como la propia Apple. Fomentada en una era marcada por el movimiento de derechos civiles, la exploración espacial y el nacimiento de Internet, la visión de Jobs se hizo eco del espíritu de estos tiempos. Hoy, una década después de su fallecimiento, las ondas creadas por Steve Jobs siguen sintiéndose. Ya sea a través de los productos de Apple Incorporated o de las muchas vidas que tocó, Jobs será recordado como alguien que se atrevió a pensar diferente y cambió nuestro mundo en el proceso. Aunque su vida se vio truncada por una enfermedad, su innovación fue ilimitada y su creatividad ilimitada, y es aquí donde reside su verdadera inmortalidad. Su historia sirve de inspiración para innumerables innovadores, investigadores y estudiantes emergentes que llevan la antorcha de su visión. A medida que atravesamos los anales de esta extraordinaria vida, encontramos una historia no solo de emprendimiento e innovación sino también de coraje, resiliencia y un espíritu de nunca morir. A través de esta narrativa, reconocemos y honramos a un hombre que se atrevió a soñar y, al hacerlo, cambió el mundo moderno. Su vida es un claro recordatorio de que ninguna granja puede contener múltiples balas de plata, y la próxima gran innovación podría surgir de un lugar de lo más inesperado. Su vida no fue normal, llena de altibajos, triunfos y derrotas.
pero fue en su incesante búsqueda de la originalidad que Jobs dejó su huella imborrable. A medida que llegamos a su fin, recordamos un poema escrito por el gran Robert Frost y que Jobs citaba a menudo. Lo utilizó como medio para exhortar a su equipo en Apple a esforzarse, innovar y no verse frenado por el pensamiento convencional. La encarnación misma de este versículo, tomó caminos menos transitados y marcó la diferencia. Desde el calderero del garaje hasta el hombre que revolucionó no una, sino múltiples industrias, el viaje de Steve Jobs fue un testimonio inequívoco del poder de la visión, el impulso y la pasión. Su energía ilimitada y su implacabilidad resonaron en todos sus esfuerzos, ninguno más que su batalla contra el cáncer. Luchó con el mismo audaz espíritu de innovación que había canalizado en cada producto de Apple, sin permitir nunca que su enfermedad o el malestar que la acompañaba apagaran su espíritu. Su fallecimiento en 2011 marcó el final de una era gloriosa, pero su legado e influencia continúan dando forma, y moldeando varios aspectos de la vida moderna. Su vida deja una cosa clara: cada píxel importa. Cada pequeña mejora podría cambiar el mundo. Y, de hecho, cambió nuestro mundo para mejor, un invento a la vez. Al concluir este viaje, nos guiamos por el espíritu que Steve Jobs invocó a lo largo de su carrera: pasar hambre, ser tonto. Cada parte de este viaje revela a un hombre que encarnó este espíritu, un hombre que se negó a conformarse con lo ordinario y, al hacerlo, creó lo extraordinario. La grandeza de la vida de Steve Jobs no reside en la escala de los productos que produjo, sino en las muchas vidas que tocó, los muchos sueños que inspiró. Con cada pensamiento completo o sonrisa persistente, él está en todas partes y en ninguna, una figura etérea cuya existencia seguimos celebrando. Nuestro viaje ofrece vislumbres de la monumental contribución de Steve Jobs a la sociedad, y las altísimas alturas de su vida personal y profesional. Es una historia extraordinaria de un hombre cuyo viaje desde sus humildes comienzos en medio de la bulliciosa diversidad de una comunidad de inmigrantes hasta convertirse en un ícono de la innovación global continúa inspirándonos a todos. La vida de Steve Jobs no encaja perfectamente en ningún molde preexistente. Es un tapiz complejo de diversos elementos: las luchas del inmigrante, la audacia del innovador, la perspicacia del estratega y la resiliencia del ser humano, cada uno de los cuales es un hilo individual que teje el magnífico tejido del legado de Jobs. Steve Jobs, su vida y el legado que dejó, ofrece una colección de historias notables. Historias que podrían servir de guía para quienes aspiran a seguir sus ilustres pasos, al tiempo que afirman que, en el gran esquema de las cosas, la magia más poderosa descansa dentro de la mente humana. Aunque su contexto podría haber cambiado posteriormente, su mensaje fundamental no. El mundo a menudo nos tienta a convertirnos en lo que otros creen que deberíamos ser, pero son quienes resisten esta presión de grupo, y se niegan a seguir a la multitud los que realmente pueden cambiar el mundo. Steve Jobs fue uno de ellos. Así que recordemos a Steve Jobs no solo como un nombre en un titular, sino como un faro guía de innovación y liderazgo, un vendaval de creatividad y audacia que continúa inspirándonos. Su nombre es sinónimo del concepto mismo de disrupción. Años más tarde, los ecos de su revolución siguen resonando. Nuestro viaje es un homenaje a un hombre que se negó a ser ordinario, que desafió constantemente el status quo y que transformó el comportamiento humano. En última instancia, es un testimonio de su profundo y duradero impacto en nuestro mundo moderno. La historia de Steve Jobs no es simplemente la crónica de un hombre que cambió el mundo de la tecnología. También es una narrativa poderosa mezclada con lecciones sobre la vida, el trabajo y el significado. Este viaje es más que una biografía, es un testimonio del poder del potencial humano, y de la capacidad de convertir ese potencial en realidad. A pesar de sus múltiples fracasos y un eventual revés físico, Jobs nunca perdió la fe en el poder transformador de la tecnología. Su vida y obra subrayan el tremendo potencial de cambio positivo cuando se cruzan la innovación desenfrenada y la creatividad humana. Concluimos nuestro viaje, no solo con un profundo sentido del innegable genio de Jobs y su notable viaje, sino también con una apreciación de su lado humano. Su capacidad para inspirar, conectarse y transformar vidas es lo que realmente lo eleva al reino de una leyenda. Steve Jobs, un hombre que se atrevió a romper las reglas y pensar más allá de lo común, es un testimonio del dicho: a los locos. Con su trabajo innovador, le ha dado a la humanidad una lección invaluable: nunca dejes de presionar por lo inimaginable, nunca dejes de abrazar el sueño audaz dentro del corazón.